Hola, bienvenido a mi curso de ajedrez. En esta ocasión estaremos aprendiendo en qué consiste el jaque y el jaque mate. El jaque representa una amenaza al rey, del cual éste puede escapar en el próximo movimiento, ya sea moviéndose, ya sea cubriéndose con una pieza propia o ya sea capturando a la pieza que lo está atacando. En el caso de jaque mate, representa una amenaza al rey en el cual éste no puede escapar en el turno de juego que le sigue. Es decir, no puede moverse sin evitar el jaque, no puede capturar la pieza atacada y no puede cubrirse con una pieza propia. Veamos el ejemplo en el tablero. Aquí vemos varias piezas blancas y negras. Es el turno del blanco. El blanco tiene la posibilidad de atacar al rey negro con varias de sus piezas. Veamos, por ejemplo, el caso del caballo. El caballo blanco puede atacar al rey negro de dos formas. Puede trasladarse hacia esta casilla que vamos a ver ahora y, como ven, está amenazando. Si pueden ver la L del caballo al rey negro, es decir, le está dando jaque. La única posibilidad del rey negro para escapar a ese jaque sería moverse hacia la única casilla libre que le queda, que está señalizada en verde, porque no puede capturar al caballo ni tampoco puede cubrirse con otra pieza. Es decir, la única posibilidad es moverse hacia el lado para evitar el jaque. En esta posición, la dama blanca tiene amplias posibilidades y en este caso, si se mueve hacia esta casilla que vamos a mostrar ahora, como ven, está amenazando al rey negro, por lo tanto le está dando jaque. El rey negro en esta posición no tiene posibilidad de escapar al jaque de la dama, ya que no puede capturar la dama porque la dama está protegida por un peón. Tampoco puede capturar esa dama con otra pieza propia, no puede cubrirse y tampoco puede moverse hacia los lados ni hacia adelante sin evitar el jaque. Por lo tanto, estamos ante una posición de jaque mate. Vayamos atrás y veamos desde la posición inicial nuevamente. En esta posición inicial, las blancas también tienen posibilidades de dar jaque al rey o amenazar al rey con la torre. Veamos cómo. La torre se desplaza hacia un lateral, una casilla, y se coloca en la columna de frente al rey negro. En este caso decimos que el rey negro está en jaque porque está amenazado por la torre blanca que está en la primera fila. La torre blanca acciona sobre la columna en la que está el rey negro y por lo tanto lo está atacando y lo tiene en jaque. El rey negro tiene como posibilidad, para evitar ese jaque, moverse hacia el lateral, como se señaliza, pero también tiene la posibilidad de cubrirse con un alfil, como estamos viendo. El alfil se interpone entre la acción de la torre y el rey negro y por lo tanto se cubre del jaque y se cubre de la amenaza. En este caso, la torre blanca puede capturar al alfil negro, el cual está defendiendo a su rey o cubriendo a su rey. Veamos cómo lo captura. Y en este caso, el rey negro vuelve a recibir jaque, vuelve a estar amenazado. Y como no puede capturar a la torre que lo está amenazando, tampoco puede cubrirse con otra pieza porque no la posee, está obligado a moverse hacia el lado. Y en este caso, las blancas pueden continuar con el movimiento de dama, amenazando al rey negro, y en esta posición el rey negro no tiene la posibilidad ya de seguir evadiendo la amenaza de jaque y por lo tanto recibe jaque mate. Pues como vemos en esta posición, el rey negro no puede moverse en ninguna casilla sin que continúe en jaque,
Si se mueve hacia adelante, la dama estaría amenazándolo, y si se mueve hacia el lado, hacia la casilla blanca, la dama seguiría amenazándolo. Por lo tanto, estamos ante un jaque mate. Volvemos a la posición inicial y recapitulamos. Y vemos en esta misma posición cómo también el alfil de las blancas puede amenazar al rey negro y darle jaque. Por ejemplo, se desplaza hacia esta casilla y vemos que el alfil en diagonal está atacando al rey negro. Por lo tanto, decimos que el rey negro está en jaque porque está amenazado por una pieza rival. El rey en este caso tiene como posibilidad moverse hacia el lateral para evitar la amenaza del alfil y por lo tanto evitar el jaque, o cubrirse con el alfil propio para interponer la acción del alfil blanco sobre el rey. Como vemos, puede cubrirse acá y vemos que el alfil se interpone, el alfil negro, entre el alfil blanco y el rey propio. Por lo tanto, evita el jaque. Es importante precisar que cuando el rey recibe jaque es obligatorio defenderse del jaque o defenderse de la amenaza de jaque. No es posible tener un rey amenazado por una pieza rival y no evitar o huir de esa amenaza. Es una regla. Cuando el rey está en jaque, hay que evitar el jaque, defenderse del jaque, ya sea moviendo el rey, ya sea cubriéndose con una pieza propia, o ya sea capturando o comiendo a la pieza que nos está amenazando. Vamos atrás para que vean cómo se puede capturar a la pieza que nos está amenazando. Por ejemplo, en esta posición la dama blanca amenaza al rey negro, juega y amenaza al rey negro, le está dando jaque, pues lo está amenazando, está en contacto con él. En esta posición, el rey negro, al estar en jaque, tiene que defenderse de ese jaque siempre. Siempre que estemos en jaque, tenemos que defendernos de jaque, ya sea moviendo nuestro rey, capturando a la pieza que nos está atacando, o cubriéndonos con una pieza propia. En este caso, el rey negro tiene la posibilidad de moverse hacia un lateral, evitando el jaque de la dama, pero también tiene la posibilidad de capturar o comer a la dama contraria, ya que ésta no está defendida por ninguna otra pieza. Y también tiene la posibilidad de capturar a la propia dama que está amenazando al rey negro con el alfil. Y en este caso, evitaría la amenaza del jaque. Como ves, el alfil puede capturar a la dama y la amenaza del jaque desaparece. Si este caballo se mueve, por ejemplo, a esta casilla, está amenazando al rey negro, es decir, le está dando jaque en este momento, y el rey negro tiene dos posibilidades para evadirse de ese jaque. Como decíamos, siempre que se reciba jaque hay que evadirse de jaque en la siguiente jugada. No es posible hacer un movimiento distinto y que continuemos en jaque. Sería una jugada ilegal en ese caso. En esta posición, el caballo que amenaza al rey negro puede ser eliminado con la torre negra, capturándolo. Esta torre negra puede capturar al caballo negro y de esta forma eliminaría el jaque que pesa sobre el rey, o de lo contrario el rey puede desplazarse hacia los laterales o de forma diagonal un paso hacia adelante y también evitaría el jaque. Vemos el ejemplo de la captura, la torre captura el caballo y como ven el caballo ha desaparecido y no tenemos amenaza de jaque. Si el peón blanco se mueve hacia adelante amenazando al rey, recuerden que los peones se mueven hacia adelante pero toman, capturan o comen hacia los lados y por lo tanto amenazan a las piezas contrarias también hacia los lados. En este caso el rey negro está amenazado por el peón y está en jaque. Ese rey puede evitar ese jaque moviéndose hacia los lados o hacia adelante. No puede capturar el peón contrario porque ese peón está defendido por una torre y si el rey intenta capturar ese peón, la torre
accionaría sobre él y quedaría en jaque. Por lo tanto, no le es posible capturar ese peón con la torre, según las reglas del ajedrez. Pero si pudiera evadirse de jaque también, además de moverse hacia los lados o hacia adelante un paso, pudiera evadirle ese jaque capturando el peón con su torre. Como ven, la torre negra acciona por la fila sobre el peón enemigo y puede capturarlo, como vemos a continuación. Y como ven, esta es la explicación del jaque y el jaque mate. Muy importante en el ajedrez. Bueno, hasta la próxima.